El eco de un grito desgarrador atravesó la casa de 2 pisos en aquella tarde sofocante de verano. ¡Suéltame! La voz de Mariana, temblorosa pero firme, resonó con un hilo de desesperación. En sus brazos llevaba a su bebé de apenas 8 meses, envuelto en una mantita azul. El pequeño lloraba sin consuelo, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. En el rellano de la escalera, doña Ángela, la suegra, con los ojos desorbitados por la ira, levantó una mano temblorosa pero decidida. «¡Te lo advertí! En mi casa se hace lo que yo digo», escupió con voz aguda. El aire se volvió pesado. Mariana retrocedió un paso, intentando mantener el equilibrio mientras sostenía al niño. «Por favor, señora, no delante del bebé», suplicó, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero la súplica solo encendió más la furia de Ángela. Con un gesto brusco, empujó a Mariana contra la barandilla. El impacto hizo que la joven tambaleara. Los gritos del bebé se mezclaron con un silencio expectante que recorrió la sala como un escalofrío. Los vecinos del primer piso, alertados por la discusión que llevaba minutos creciendo en volumen, ya estaban asomados en la puerta. Una señora mayor tapó su boca con las manos. Otro hombre soltó una maldición en voz baja. ¡No! Fue lo único que alcanzó a decir Mariana antes de que un movimiento brutal de Ángela la lanzara hacia atrás. Todo pareció volverse cámara lenta. Los ojos de Mariana abiertos de par en par. Los brazos apretando con desesperación al pequeño contra su pecho. El llanto del niño convertido en un chillido agudo que partía el alma. El cuerpo de la joven cayendo escalón por escalón. Un golpe seco resonó al llegar al suelo. Después, silencio. Un silencio que heló la sangre de todos los presentes. Ángela, jadeando por el esfuerzo y la ira, permaneció de pie en lo alto de las escaleras. Su rostro era una mezcla de triunfo y desconcierto. No se movió, no bajó a ayudar, solo miraba fijamente a la nuera como si acabara de librarse de una carga insoportable. Los vecinos irrumpieron corriendo hacia Mariana. «¡Está viva! ¡Rápido! ¡Llámele a una ambulancia!», gritó una mujer mientras intentaba tomar al bebé de los brazos de su madre, aún inconsciente. El pequeño seguía llorando, aunque milagrosamente sin un rasguño. Y ahí, en medio del caos, la imagen quedó grabada en la memoria de todos. La nuera en el suelo, herida, el bebé en brazos y la suegra observando fría desde arriba. La imagen cambia. Un campo sencillo en las afueras de un pueblo. Una joven Mariana adolescente corre por un camino polvoriento, con un cuaderno apretado contra el techo. Sonríe, ajena al destino que le esperaba años después. Su vida había comenzado lejos de lujos y comodidades. Hija de una costurera y un obrero, había crecido con la esperanza de algún día tener algo mejor. Cada tarde ayudaba a su madre a coser vestidos en la pequeña sala de la casa, mientras soñaba con casarse con un hombre que la quisiera de verdad. Mariana nunca imaginó que ese sueño la llevaría directo al corazón de una pesadilla. La imagen se abre con un campo polvoriento en las afueras de un pequeño pueblo de Veracruz. El sol cae fuerte, iluminando la figura de una niña de cabello oscuro que corre con un cuaderno contra el pecho. Esa niña es Mariana, años antes de sostener en brazos a su hijo Mateo, años antes de que la voz de su suegra Ángela se convirtiera en un eco de dolor en su vida. Desde pequeña, Mariana aprendió que los sueños no se regalan, se trabajan. Su madre, doña Teresa, era costurera. Pasaba noches enteras dobladas sobre la máquina Singer, remendando vestidos de fiesta que nunca serían para ella. Su padre, don Ramiro, había sido jornalero, pero un accidente lo dejó inválido de una pierna, forzándolo a vivir entre herramientas oxidadas y recuerdos de lo que alguna vez fue su fuerza. En medio de esas carencias, Mariana creció con una determinación silenciosa: no repetir la historia de sacrificios sin recompensa. En la escuela era aplicada,
Su maestra decía que tenía ojos de quien nunca se conforma. Y era verdad. Mariana miraba más allá de su pueblo. Soñaba con estudiar enfermería en la ciudad, tener un pequeño departamento y ayudar a su familia a salir adelante. Sus amigas hablaban de novios, de fiestas, de vestidos. Ella escribía en un cuaderno azul planes para ahorrar y metas que parecían demasiado grandes para una muchacha humilde. Pero la vida, con sus ironías, tenía preparado otro camino. Fue en una feria patronal cuando conoció a Diego. Él estaba con un grupo de amigos, riendo, con una cerveza en la mano. Mariana, que había ido a vender pan dulce con su madre, apenas levantó la vista y se encontró con sus ojos. Diego era distinto, de familia conocida en el pueblo, hijo de Ángela, una mujer respetada y temida a partes iguales. Vestía con pulcritud, con ese aire de quien no conoce la urgencia del hambre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Diego cuando se acercó, casi por juego. «Mariana», respondió ella, bajando la mirada, aunque por dentro sentía que el corazón se le quería salir. Los días siguientes se convirtieron en encuentros fugaces. En la plaza, en la tienda, en el camino hacia la escuela. Diego no era un príncipe, pero sí un joven que sabía usar las palabras justas para desarmar defensas. Le hablaba de la ciudad, de los planes que tenía para abrir un negocio propio, de lo diferente que sería la vida cuando salieran del pueblo. Mariana lo escuchaba con los ojos brillantes, convencida de que tal vez ese era el futuro con el que había soñado, aunque llegara por un camino distinto. El romance se aceleró. Diego la buscaba todos los días, la invitaba a caminar al río, le llevaba pequeños regalos, una pulsera de cuentas, un cuaderno nuevo, una flor arrancada al pasar. Mariana empezó a sentir que la vida le daba por fin una oportunidad de salir del círculo de sacrificios. Lo que no sabía es que esa oportunidad tenía un precio. El día en que Diego la llevó por primera vez a su casa, Mariana conoció a Ángela. La mujer, imponente, con el cabello recogido y mirada aguda, la recibió con una sonrisa calculada. No dijo nada hiriente, pero cada palabra llevaba un filo oculto. «Así que tú eres Mariana», comentó, evaluándola de pies a cabeza. «Diego me ha hablado de ti». «Mucho gusto, señora», respondió ella, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el corazón se le quería salir. «Espero que seas una muchacha trabajadora. Mi hijo merece lo mejor». Aquellas palabras quedaron grabadas como una advertencia. No eran un rechazo abierto, pero sí un aviso. Ángela ya la había medido y no estaba convencida. Sin embargo, Mariana se aferró a Diego. Pensó que con el tiempo, con paciencia, lograría ganarse el corazón de su suegra. Y durante un tiempo creyó que así sería. Diego parecía enamorado, hablaba de casarse, de formar una familia. Mariana, pese a las dudas de su madre, aceptó dar ese paso. La boda fue sencilla, apenas con flores del campo y música local. Teresa lloraba de orgullo. Ángela, en cambio, mantenía esa misma sonrisa tensa, como si asistiera a un trato en lugar de una celebración. Cuando Mariana entró de blanco, Ángela murmuró en voz baja, lo suficiente para que ella escuchara: «Ojalá sepas estar a la altura». Años más tarde, esas palabras resonarían en su mente cada vez que Ángela la humillara. Con el tiempo Mariana quedó embarazada, y aunque la noticia la llenó de felicidad, fue también el inicio del verdadero conflicto. Ángela, lejos de alegrarse, tomó el control de cada decisión, desde qué médico visitar hasta qué comida debía preparar Mariana. Cada consejo sonaba más a orden que a apoyo. Diego, atrapado entre ambas, casi siempre optaba por el silencio. «No la contradigas», le susurraba a Mariana, «así evitamos problemas». Pero los problemas no se evitaban, crecían en silencio. Mateo nació en medio de esa tensión, un bebé hermoso, de ojos grandes, que se convirtió en la razón de vivir de Mariana. Ella lo cuidaba con devoción, lo acunaba con canciones de cuna que aprendió de su madre. Pero cada gesto de amor era vigilado y juzgado por Ángela. «Lo cargas demasiado, se va a malcriar», decía la suegra arrebatándole el niño de los brazos. «Ese llanto es de hambre, ¿no lo ves? No sabes ni escuchar a tu propio hijo». Mariana callaba, aguantaba, convencida de que el amor a Diego y la paciencia algún día lograrían suavizar el carácter de Ángela. Lo que nunca imaginó es que aquella mujer, con su voz dura y sus manos firmes, sería capaz de empujarla escaleras abajo con Mateo en brazos.
El destino estaba escrito en pequeñas escenas, en la sonrisa tensa de la boda, en las críticas constantes, en la indiferencia de Diego. Todo había comenzado, mucho antes de la caída. La vida en la casa de los Mendoza pronto dejó de ser un sueño compartido y comenzó a sentirse como una prueba constante. Al principio, Mariana pensó que se trataba de un periodo de adaptación. Mudarse con Diego significaba convivir también con Ángela, porque la suegra nunca aceptó que su hijo se fuera del todo. «Esta es tu casa», había repetido ella con sonrisa cortés, pero en realidad lo que quería decir era, «aquí mando yo». La rutina se convirtió en un campo minado. Cada mañana, Mariana preparaba café y calentaba tortillas para Diego antes de que él saliera al trabajo. Ángela siempre aparecía en la cocina a la misma hora, impecable, oliendo a perfume caro, como si incluso en pijama necesitara recordar a todos que no había detalle fuera de su control. «¿Café otra vez tan aguado?», decía probando una cucharada. «Mi hijo está acostumbrado a un café fuerte, no a agua de calcetín». Mariana bajaba la mirada. «Lo haré más cargado mañana». «Mañana y todos los días, mija. ¿O quieres que Diego se enferme de sueño en el trabajo?». Eran frases aparentemente triviales, pero cada palabra llevaba una carga envenenada. No era solo el café, era la forma en que doblaba la ropa, cómo barría la sala, el tiempo que dedicaba a Mateo. Todo era motivo de crítica. Al principio, Mariana intentó agradar. Buscaba consejos en revistas, preguntaba a su madre por recetas, anotaba mentalmente cada queja para corregirla después. Pero pronto comprendió que nada era suficiente. Un domingo, mientras la familia comía, Mateo comenzó a llorar con un llanto agudo que cortó la conversación. Mariana, nerviosa, lo tomó en brazos para calmarlo, pero Ángela la interrumpió. «No, no así. Estás haciéndolo mal. Dame al niño». «Yo puedo», intentó decir Mariana. Ángela se levantó con un movimiento brusco y casi le arrancó al bebé de las manos. Mateo dejó de llorar apenas unos segundos, confundido por el cambio de brazos, y Ángela sonrió como si hubiera demostrado una verdad indiscutible. «¿Ves? Conmigo se calma. Tú todavía no sabes ser madre». Las palabras cayeron sobre Mariana como piedras. Diego, sentado al lado, bajó la mirada al plato, cortando distraídamente un pedazo de carne. No dijo nada. Ese silencio dolió más que la humillación de Ángela. Las pequeñas batallas se repetían una y otra vez. Si Mariana lavaba la ropa de Mateo con jabón neutro, Ángela decía que era exagerada. Si le ponía una manta para dormir, la suegra aseguraba que lo estaba asfixiando. Cada decisión de Mariana parecía equivocada a ojos de esa mujer. «Yo crié sola a 3 hijos», repetía Ángela con tono orgulloso. «Tú apenas puedes con uno». Mariana comenzó a sentir que perdía terreno en su propia vida. Las noches se volvían más pesadas porque Diego regresaba cansado y evitaba el tema. «No la tomes tan a pecho», decía, abrazándola débilmente. «Así es mi madre, pero no lo hace con mala intención». «¿Y si un día me arrebata Mateo?», preguntaba Mariana con voz baja. «No lo va a hacer, confía en mí». Pero la confianza se resquebrajaba. Los vecinos del barrio empezaron a notar la tensión. En más de una ocasión, los gritos de Ángela atravesaban las paredes, y Mariana salía al patio con Mateo en brazos, intentando calmarlo lejos del veneno verbal. Una vecina, doña Clara, se le acercó un día con discreción. «Hija, no dejes que te quite tu lugar. El niño necesita a su madre, no a una abuela mandona». Mariana sonrió con gratitud, pero no respondió. Sabía que enfrentar a Ángela era como pelear contra un muro. Se desgastaba ella y la otra ni se movía. Las discusiones comenzaron a crecer. Ya no eran solo críticas, sino enfrentamientos directos. Una tarde, mientras Mariana preparaba arroz, Ángela entró a la cocina y probó una cucharada sin permiso. «¿Qué es esto? Demasiada sal. ¿Quieres que mi hijo se enferme de los riñones?» «Señora, lo hice como siempre mal», interrumpió Ángela, tirando la olla en el fregadero y salpicando el delantal de Mariana. El ruido atrajo a Diego, que entró alarmado. «¿Qué pasa aquí?» «Tu esposa casi envenena la comida», dijo Ángela con dramatismo. «No sabe ni cocinar». Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar, pero Diego levantó las manos. «Ya, tranquilas, no peleen por tonterías». Tonterías. Esa palabra fue un puñal. Esa noche, mientras amamantaba a Mateo en silencio, Mariana comprendió que estaba sola en aquella guerra silenciosa. Su esposo no iba a defenderla, y su suegra no iba a detenerse.
El cansancio se volvió costumbre, el miedo un huésped invisible. Mariana comenzó a guardar en secreto fotos de los momentos en que Ángela la empujaba o la trataba mal, no porque pensara usarlas, sino porque necesitaba pruebas de que todo aquello no era producto de su imaginación. Cada vez que escribía en su cuaderno azul, lo hacía con la esperanza de que algún día alguien creyera su versión de la historia. Y así, en medio de sonrisas fingidas y palabras envenenadas, la tensión siguió creciendo. Cada día era un paso más cerca del borde. Cada crítica era un escalón que Ángela le quitaba bajo los pies sin que Mariana lo notara del todo. El abismo estaba cerca. Los días que siguieron estuvieron marcados por un vaivén de aparentes normalidades y estallidos súbitos. Mariana trataba de mantener el equilibrio, atender a Mateo, cuidar la casa y sostener la ilusión de un matrimonio sereno. Pero bajo la superficie, la tensión con Ángela se hacía cada vez más insoportable, como un hilo tenso a punto de romperse. El detonante comenzó con los preparativos para el bautizo de Mateo. Para Mariana era un momento sagrado. Soñaba con un vestido blanco sencillo para su hijo, con una ceremonia íntima y una comida en casa de su madre, rodeada de los pocos familiares que podían viajar. Pero Ángela tenía otra visión. «Un nieto mío no puede tener un bautizo cualquiera», declaró con autoridad en la sala. «Tiene que ser en la iglesia principal, con todos los invitados de la familia. Y después, una recepción como Dios manda». «Señora, yo había pensado algo pequeño», dijo Mariana tímidamente. Ángela la interrumpió con un gesto de la mano. «Pequeño es para los que no tienen recursos. Yo ya hablé con el padre Ignacio. La fecha está apartada». Diego, sentado en un sillón, se quedó en silencio. Mariana lo miró, esperando apoyo, pero él solo desvió los ojos hacia el suelo. Los días siguientes fueron un desfile de decisiones impuestas. Ángela eligió la iglesia, el menú, las invitaciones. Incluso ordenó un traje especial para Mateo sin consultar a Mariana. «Ese vestido que pensabas, mija, es muy simple. Mi nieto debe brillar». Cada palabra era un recordatorio de que, en aquella casa, las ilusiones de Mariana valían poco. Mientras tanto, las pequeñas humillaciones se volvían cada vez más visibles. En una reunión familiar, Ángela tomó a Mateo de brazos de su madre delante de todos. «Ven, mi niño, con la abuela que sí sabe cuidarte». Las risas de algunos parientes hicieron que el rostro de Mariana ardiera de vergüenza. Una tarde, durante la preparación de la comida, Ángela la corrigió por enésima vez delante de la vecina, doña Clara. «Así no se corta la cebolla. ¿Qué, no aprendiste nada en tu casa?». Mariana, conteniendo las lágrimas, bajó la cabeza. Doña Clara frunció el ceño, incómoda. Cuando Ángela salió al patio, se acercó a Mariana en voz baja. «No deberías dejar que te hable así». «Es su casa», susurró Mariana. «Es la casa de tu esposo, y tú eres su esposa. Tienes el mismo derecho». Pero esas palabras, aunque consoladoras, no lograban darle fuerzas. Cada día Mariana sentía más miedo a confrontar a su suegra, temiendo que Diego siempre eligiera el silencio. Las noches se hicieron pesadas. Diego llegaba cansado y cuando Mariana intentaba hablar, él ponía excusas. «Amor, estoy agotado. ¿Podemos dejarlo para mañana?». Ese mañana nunca llegaba. La tensión explotó unos días antes del bautizo. Mariana, con esfuerzo, había cosido un pequeño vestido blanco para Mateo, igual al que su madre cosió para ella cuando era niña. Era un recuerdo, un símbolo de sus raíces, pero cuando Ángela lo vio, lo despreció con frialdad. «Esto», dijo sosteniendo la prenda entre los dedos, «parece trapo de mercado». Mariana sintió que la garganta se le cerraba. «Lo hice con mucho cariño». «El cariño no viste bien a un niño. Para mi nieto se necesita calidad». Arrojó el vestido sobre la mesa. Mariana, temblando, lo recogió en silencio. Fue en ese instante cuando comprendió que la batalla no era solo por un evento o un vestido, era por su lugar como madre. Doña Teresa, su madre, llegó esa noche a visitarla llorando en la cocina. «Hija, ¿qué pasó?». Mariana trató de sonreír. «Nada, solo estoy cansada». Pero sus ojos hinchados lo decían todo.
Mariana, no dejes que te robe lo que es tuyo. Tú eres la madre de ese niño. Nunca lo olvides. Aquella frase quedó grabada en su corazón, aunque todavía le faltaba el valor para actuar. El día del bautizo llegó con la tensión al límite. La iglesia estaba llena de flores, los invitados reían y Ángela caminaba entre ellos como reina en su corte. Mariana, con Mateo en brazos, se sentía invisible. Durante la ceremonia, cada mirada de su suegra era un recordatorio de quién tenía el control. Pero lo que Mariana aún no sabía era que los testigos, los vecinos, su madre, incluso algunos familiares, ya habían comenzado a notar la hostilidad de Ángela. Las grietas, hasta entonces privadas, empezaban a hacerse públicas. La historia estaba a punto de dar un giro irreversible. Después del bautizo, Mariana pensó que tal vez las cosas se calmarían, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Ángela, envalentonada por haber tenido el control total de la ceremonia, comenzó a extender su dominio sobre cada rincón de la vida de la joven pareja. Las visitas ya no eran esporádicas. Ahora Ángela llegaba casi todos los días, con bolsas del mercado o con ropa nueva para Mateo, sin preguntar, sin avisar. Entraba con la llave que Diego le había dado, saludaba en voz alta y se dirigía de inmediato al cuarto del bebé, como si fuera ello la verdadera dueña del espacio. «Buenos días, mi niño», decía tomando en brazos a Mateo mientras Mariana aún se lavaba las manos. «Ven con tu abuela, que sí sabe cómo arrullarte». Mariana intentaba recuperar a su hijo, pero Ángela lo mantenía pegado a su pecho, cantando canciones que parecían más un reto que una muestra de cariño. «¿Ves cómo conmigo se calma?», decía mirando a Mariana con una sonrisa ladeada. «No te ofendas, mija, pero aún te falta aprender mucho». Diego, al regresar del trabajo, encontraba a su madre en casa y no veía nada extraño en ello. «Amor, entiende, ella solo quiere ayudar», insistía, sin darse cuenta de la herida que dejaban esas palabras. Mariana, cada vez más aislada, empezó a sentir que la casa ya no era suya. Sus propias decisiones eran anuladas. Si quería preparar sopa de verduras, Ángela aparecía con caldo de pollo más nutritivo. Si lavaba la ropa con jabón neutro, Ángela la volvía a enjuagar porque así queda con mejor aroma. Lo que antes eran simples correcciones ahora se habían convertido en invasiones abiertas. Un día, Mariana estaba alimentando a Mateo cuando Ángel entró sin tocar la puerta. «¿Otra vez dándole de tu leche?», preguntó con un gesto de desaprobación. «Pobrecito, no se llena. Ya debería estar con fórmula, como hice yo con mis hijos». «La doctora dice que todavía debo amamantarlo», respondió Mariana con voz temblorosa. «La doctora no sabe lo que yo sé. Escúchame a mí». Aquella frase, dicha con frialdad, hizo que Mariana sintiera un nudo en el estómago. No era solo una diferencia de opiniones, era la declaración de una guerra silenciosa en la que Ángela no iba a ceder. Las cosas se intensificaron cuando Mariana intentó poner límites. Una tarde, después de que Ángela cambiara los muebles de lugar en la sala para que quedara más cómodo, Mariana respiró hondo y habló. «Señora, le agradezco su ayuda, pero quisiera que me avise antes de mover mis cosas». Ángela levantó una ceja. «¿Tus cosas? Esta es la casa de mi hijo». «Sí, pero yo también vivo aquí». «Tú vives aquí porque mi hijo te trajo. No lo olvides». Las palabras cayeron como un golpe. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse firme. Esa noche le contó a Diego lo sucedido. «Diego, tu mamá me dijo que esta no es mi casa, que vivo aquí solo porque tú lo permites». Él suspiró cansado. «Mariana, no exageres. Mi madre es dura a veces, pero no lo dice en mal plan». «¿Y qué plan tiene entonces? ¿Hacerme sentir que no pertenezco?». Diego, incómodo, se levantó sin responder. Ese silencio, más que cualquier palabra, se volvió una daga. Las discusiones comenzaron a afectar incluso la relación de pareja. Mariana se sentía sola, atrapada entre la voz dominante de Ángela y el silencio evasivo de Diego. Empezó a pasar más tiempo en la casa de su madre, doña Teresa, buscando un respiro. Allí podía llorar sin miedo, podía hablar sin ser juzgada. «Hija, no dejes que te arrebaten tu lugar», le repetía Teresa acariciándole el cabello. «Mateo necesita a su madre fuerte».
Pero al regresar a su hogar, el ambiente volvía a oprimirla. La tensión era tan evidente que incluso los vecinos lo notaban. Doña Clara, desde la ventana, observaba cómo Ángela entraba y salía como si fuera dueña de la casa. Una tarde, cuando Mariana salió al patio con los ojos hinchados de tanto llorar, la vecina se acercó. «Mariana, esto no puede seguir así. Tienes que hablar». «Ya lo intenté, Diego no me escucha». «Entonces tendrás que encontrar otra forma de que lo haga». Las palabras de la vecina quedaron resonando en su mente. Fue entonces cuando Mariana comenzó a escribir cada detalle en su cuaderno azul. Las humillaciones, las frases hirientes, los silencios de Diego. No era solo un desahogo, era un intento de ordenar el caos, de probarse a sí misma que no estaba loca, que realmente todo aquello estaba pasando. Lo que Mariana no sabía era que esa costumbre de anotar sería lo que más tarde salvaría su voz cuando llegara el momento de enfrentar la verdad. El día a día se había vuelto insoportable. Cada mañana era una batalla, cada noche un lamento en silencio. Y aunque aún no lo veía claro, el borde del abismo estaba cada vez más cerca. El día del incidente comenzó como tantos otros, con un aire cargado de hostilidad. Mariana había pasado la noche en vela cuidando a Mateo, que tenía fiebre. Con los ojos hinchados de cansancio, bajó a la cocina en busca de agua fresca. Ángela ya estaba allí, como siempre, husmeando entre los cajones y revisando la despensa como si fuera suya. «¿Otra vez trasnochada?», dijo con tono mordaz. «No sabes cuidar a un niño, Mariana. Seguro por eso está enfermo». Mariana respiró hondo, intentando no responder, pero su silencio fue interpretado como desafío. «Te lo dije desde el principio. Mi hijo se casó con una mujer débil», continuó Ángela, cruzando los brazos. «Si no fuera por mí, Mateo ya estaría peor». «Estoy haciendo lo mejor que puedo», susurró Mariana con voz rota. «¿Lo mejor?», rió con desdén. «Lo mejor sería que lo criara yo». Aquella frase fue demasiado. Mariana, con Mateo en brazos, decidió alejarse. Subió el primer escalón con paso firme, aunque las piernas le temblaban. Quería encerrarse en su cuarto, proteger a su hijo de las palabras que cortaban más que cuchillos. «No me des la espalda cuando te hablo», gritó Ángela, y sus pasos resonaron acercándose. Mariana apretó más fuerte a Mateo contra su pecho, acelerando el paso. El bebé gimió débilmente, todavía con la fiebre que lo mantenía inquieto. Ángela alcanzó el primer tramo de la escalera. Con el rostro encendido por la ira, extendió la mano y agarró el brazo de Mariana. «Dame al niño, inútil», bramó con voz rouca. «No, es mi hijo», gritó Mariana, forcejeando. En medio del tirón el equilibrio se perdió. Ángela, en un impulso ciego, empujó a su nuera con violencia. Todo ocurrió en un segundo. El pie de Mariana resbaló. El cuerpo se inclinó hacia atrás y el mundo entero pareció detenerse. Mateo lloró con un grito agudo mientras Mariana, desesperada, lo abrazaba con todas sus fuerzas. Bajaron rodando por la escalera. Un golpe seco contra la barandilla, otro contra los escalones. El eco del estruendo retumbó en toda la casa. Los vecinos, alertados por los gritos, corrieron hacia la puerta abierta. Doña Clara fue la primera en entrar y soltó un chillido al ver la escena. Mariana tendida en el suelo, inmóvil, con el bebé entre los brazos, llorando desconsolado. «Dios mío, ¿alguien llame a una ambulancia?», gritó Clara, arrodillándose junto a la joven. Mariana estaba consciente, apenas. Su respiración era agitada y la sangre comenzaba a brotar de una herida en la frente. Aún así, sus brazos no se abrían. Sostenía a Mateo con la fuerza de una madre dispuesta a romperse antes de soltarlo. Ángela, en lo alto de la escalera, permanecía quieta. Sus ojos reflejaban más rabia que arrepentimiento, y su silencio fue tan ensordecedor como el llanto del niño. «¡La empujó! ¡Yo lo vi!», exclamó un vecino que había llegado tras escuchar la discusión desde la calle. En ese momento, varios testigos confirmaron lo mismo. Todos habían oído los gritos, las amenazas y luego el estruendo de la caída. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos atendieron a Mariana, asegurando a Mateo en brazos de una vecina. Ella, entre sollozos, apenas podía hablar.
Mi hijo, por favor, mi hijo, dijo uno de los paramédicos. Está bien, señora, está bien. Usted también va a estarlo, pero necesitamos llevarla al hospital. Mientras la subían a la camilla, los ojos de Mariana se encontraron con los de Ángela, que seguía inmóvil en el rellano. Por un instante, no hizo falta palabras. En esa mirada, cargada de odio y desafío, Mariana entendió que su suegra no pensaba detenerse. Pero lo que Ángela ignoraba era que esa vez no estaba sola frente a su nuera. Había testigos, y el silencio que la había protegido durante meses comenzaba a romperse. Las sirenas de la ambulancia cortaron el aire húmedo de aquella tarde. Mariana viajaba sobre la camilla, con un collarín improvisado para inmovilizar su cuello. Sus ojos apenas lograban abrirse, pero cada segundo buscaba con desesperación el rostro de Mateo. Lo alcanzó a ver, envuelto en la manta azul, en brazos de una paramédica que lo arrullaba con suavidad. El niño lloraba menos, agotado, pero vivo. Eso era lo único que le importaba. «Tranquila, mamá, tu bebé está bien», le aseguró la paramédica, acariciándole la frente. «Tú también vas a salir de esto». El trayecto hacia el hospital fue un torbellino de sonidos. El llanto del niño, las indicaciones de los paramédicos, el golpeteo de las ruedas sobre las calles adoquinadas. Mariana, aún aturdida, apenas podía distinguir palabras, pero en su mente una frase resonaba con fuerza. «Me empujó, ella me empujó». Mientras tanto, en la casa, el caos continuaba. Ángela seguía en lo alto de la escalera, rodeada por los murmullos de los vecinos. Su rostro rígido trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban levemente. «Todos lo vimos», gritó doña Clara, señalándola con el dedo acusador. «¿Usted la empujó?» «Eso es mentira», respondió Ángela alzando la voz. «Mariana perdió el equilibrio sola, siempre ha sido torpe». El murmullo de los presentes se volvió un oleaje de desaprobación. Algunos vecinos asentían, otros la miraban con desconfianza. El ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas hubieran sido testigos del acto. Diego llegó en ese instante, jadeando, con el rostro desencajado. Había recibido la llamada de un vecino mientras estaba en el trabajo y corrió sin detenerse. Al ver la mancha de sangre en el suelo y el vestido de Mariana desgarrado, el color se le fue del rostro. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz temblorosa. El silencio fue breve. «Tu madre empujó a Mariana por las escaleras con el bebé en brazos», dijo doña Clara sin rodeos. Diego miró a Ángela, esperando una negación convincente, una explicación lógica, pero lo único que encontró fue la dureza en los ojos de su madre. «No escuches esa vieja metiche», escupió Ángela. «Mariana se cayó sola». Diego cerró los ojos un instante, recordó los gritos que tantas veces había ignorado, las lágrimas de Mariana que él había atribuido al cansancio, las veces que evitó intervenir porque era mejor no meterse. Ahora todas esas imágenes regresaban con la fuerza de un golpe. «Voy al hospital», dijo finalmente con un nudo en la garganta. «No espero respuesta». En la sala de urgencias, Mariana fue atendida de inmediato. Los médicos confirmaron que tenía golpes en la cabeza y moretones en varias partes del cuerpo, pero milagrosamente no había fracturas graves. Lo más importante, Mateo estaba ileso. Cuando Diego llegó, la encontró en una camilla, con suero en el brazo y los ojos aún llorosos. Se acercó lentamente, temiendo la reacción. «Mariana», murmuró tomándole la mano. Ella lo miró con una mezcla de amor, dolor y reproche. «Diego, tu madre quiso matarme», susurró con voz entrecortada. «Si no fuera porque abracé a Mateo con todas mis fuerzas, quizá ahora no estaría aquí». Diego bajó la cabeza. No pudo responder de inmediato. Por primera vez las palabras de Mariana sonaban más fuertes que el eco de su madre en su mente. En ese momento entró la policía, acompañada de 2 vecinos que habían decidido declarar como testigos, entre ellos, doña Clara. «Señora, necesitamos que nos cuente lo que pasó», dijo uno de los agentes. Mariana, aún débil, relató lo ocurrido. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. Los gritos, el forcejeo, el empujón. Mientras hablaba,
Mateo dormía en brazos de una enfermera como si el cansancio le hubiera robado toda la energía. «No estoy loca», añadió Mariana mirándolos con lloro. «Ella me odia desde que llegué a esa casa y hoy casi me quita a mi hijo». Los vecinos confirmaron sus palabras. «Yo escuché cómo le gritaba que era una inútil», dijo uno. «Y yo la vi empujarla, no hay duda», añadió doña Clara con voz firme. Los agentes tomaron nota. Diego, sentado a un lado, escuchaba con el rostro entre las manos. Todo lo que había evitado enfrentar durante meses ahora estaba frente a él, imposible de negar. «¿Cuál es Lagargos?», preguntó el oficial. Mariana guardó unos segundos. Miró a Mateo, dormido, tan frágil, y luego volvió la vista a Diego. «Sí», dijo al fin con voz firme, «quiero que sepa que no puede seguir lastimándonos». Diego levantó la mirada sorprendido. En sus ojos había dolor, pero también un atisbo de alivio. Sabía que esa decisión significaba un quiebre definitivo. O estaba con Mariana y Mateo, o se mantenía bajo la sombra de su madre. La noticia corrió rápido por el barrio. En cuestión de horas todos comentaban lo ocurrido. Algunos se negaban a creer que Ángela hubiera llegado tan lejos. Otros, en cambio, recordaban las veces que la habían visto humillar a su nuera y comprendieron que el desenlace era inevitable. Ángela, al enterarse de que había una denuncia en su contra, explotó en furia. «¡Ingrata! Después de todo lo que hice por ella, ahora quiere destruirme». Pero esta vez las paredes no la protegían. Esta vez había testigos, vecinos dispuestos a hablar, un esposo obligado a abrir los ojos. En el hospital, Mariana pasó la noche en observación. Diego se quedó a su lado, en silencio, sosteniendo su mano. Cuando el amanecer tiñó las ventanas de un tono dorado, ella abrió los ojos y lo miró fijamente. «Diego», dijo con voz débil pero clara, «esta es tu oportunidad de decidir. O me proteges a mí y a nuestro hijo, o te quedas con ella. Pero no podemos seguir viviendo en el mismo infierno». Diego tragó saliva. El peso de la decisión lo aplastaba, pero por primera vez comprendía que no había neutralidad posible. El silencio ya no era una opción. Esa mañana los médicos confirmaron que Mariana podía regresar a casa después de unos días de reposo, pero para ella, el regreso no significaba volver al mismo lugar. Significaba empezar una batalla diferente, una batalla en la que ya no estaba sola. Ángela aún no lo sabía, pero el círculo de silencio se había roto, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba. El alta médica llegó 2 días después. Mariana salió del hospital con el brazo en cabestrillo y una venda en la frente. Mateo dormía en sus brazos, tranquilo, como si intuyera que, pese a todo, estaba a salvo junto a su madre. Diego caminaba a su lado, cargando una pequeña bolsa con pertenencias. Su silencio era espeso, pero distinto al de antes. Ya no era evasivo, sino cargado de pensamientos que no se animaba a decir. Al llegar a la casa, la escena fue tensa desde el primer instante. Ángela los esperaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados y una expresión fría. La casa estaba en silencio absoluto, solo roto por el crujido del piso cuando ellos entraron. «Y era hora», dijo Ángela, sin una pizca de compasión. «Me hicieron quedar como una criminal frente a los vecinos. ¿Cómo se atreven?». Mariana sostuvo a Mateo con más fuerza y lo miró directamente. Su voz salió temblorosa, pero firme. «Porque eso es lo que hizo, señora. Me empujó con mi hijo en brazos. Todos lo vieron». Ángela apretó los labios. Por un segundo su mirada se desvió hacia Diego, esperando apoyo, pero él permaneció inmóvil, con el rostro serio, sin intentar suavizar la situación. «¿De verdad vas a creerle a ella y a esos chismosos del barrio?», insistió Ángela. «Soy tu madre, Diego. ¿Vas a darle la espalda a la mujer que te dio la vida por esta muchacha que apenas puede con un bebé?». Mariana cerró los ojos un instante. Durante meses había callado, soportado cada humillación, pero ya no estaba dispuesta a seguir siendo la sombra de sí misma. «No soy esta muchacha», respondió con voz clara. «Soy la madre de Mateo. Y usted nunca más me va a arrebatar mi lugar». El silencio en la sala fue cortado por un golpe seco. Diego había dejado las llaves sobre la mesa. «Mamá», dijo al fin, mirándola directo a los ojos,
Esta vez no puedo defenderte. No después de lo que vi en el hospital. No después de lo que escuché de los vecinos. Ángela palideció. ¿Tú también?, susurró, incrédula. ¿Vas a traicionar a tu propia madre? Diego respiró hondo. No es traición. Es la verdad. Me pasé años justificando tu carácter, tus humillaciones. Creí que eras dura, pero en el fondo buena. Pero ahora casi matas a mi esposa y a mi hijo. No puedo cerrar los ojos más. Las palabras resonaron como un disparo en la sala. Ángela retrocedió un paso, tambaleante, como si por primera vez la certeza de perder a su hijo la golpeara con fuerza. Diego, balbuceó. Fue un accidente, no quise... No, interrumpió Mariana, abrazando a Mateo. No fue un accidente. Fue odio. Y aunque quisiera, no puedo olvidarlo. En ese momento la puerta se abrió y varios vecinos entraron. Doña Clara, acompañada de otros 2 testigos, había decidido acompañar a Mariana de regreso. La tensión del barrio era evidente. Todos querían dejar en claro que no se trataba de rumores, sino de la verdad. Estamos aquí para respaldar a Mariana, dijo Clara con voz firme. No tiene por qué enfrentar sola esto. Ángela los miró con furia, pero el efecto fue contrario. Su figura, antes imponente, se veía ahora pequeña frente a la mirada acusadora de la comunidad. Diego se adelantó, colocándose entre Mariana y su madre. «Mamá, esto se acabó. Si quieres seguir en mi vida, tendrás que respetar a mi esposa y a mi hijo. Y si no puedes, tendrás que alejarte». Ángela lo miró como si no lo reconociera y la voz se le quebró. «¿Me estás echando de mi propia casa?» Diego apretó la mandíbula. «No es tu casa, es la nuestra». El golpe de esas palabras fue brutal. Ángela, que durante años se había sentido dueña de todo, entendió en ese instante que había perdido el control. Sus ojos se llenaron de rabia, pero también de una desesperación que apenas lograba disimular. «Se van a arrepentir», dijo con voz ronca antes de salir dando un portazo. El silencio volvió a reinar. Mariana respiró profundo, con lágrimas contenidas. Había sido un enfrentamiento abierto, el que tanto temía, pero también el inicio de una nueva etapa. Diego la abrazó por primera vez en mucho tiempo con sinceridad, apoyando la frente en la suya. «Perdóname», susurró. «Nunca más voy a quedarme callado». Mateo, como si entendiera, emitió un pequeño gemido y se acurrucó en brazos de su madre. La casa, por primera vez en meses, volvió a sentirse suya. Pero Mariana sabía que la batalla aún no había terminado. Afuera, Ángela ya tramaba cómo recuperar lo que creía suyo. Y lo que sucediera después marcaría para siempre la vida de todos. Los días siguientes fueron extraños, como la calma que precede a una tormenta. Mariana intentaba recuperar cierta normalidad, cuidar a Mateo, preparar comidas sencillas, caminar al mercado con discreción. Diego parecía más presente, ayudando en lo que podía, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que quizá podía confiar en él. Pero en el fondo, una sombra persistía. Sabía que Ángela no se rendiría. Y no se equivocaba. Una mañana, mientras Mariana tendía ropa en el patio, escuchó murmullos desde la calle. Vecinos se habían reunido alrededor de una figura vestida de negro que hablaba con voz fuerte. Era Ángela. Tenía los ojos enrojecidos, pero la expresión era más calculada que dolida. «Mi nuera quiere destruirme», clamaba. «Dice que la empujé, pero todo fue un accidente. Quiere alejarme de mi hijo y de mi nieto. ¿Eso les parece justo?» Algunos vecinos se cruzaban de brazos en silencio. Otros murmuraban incómodos. Pero Ángela no se detuvo. Sacó una bolsa con ropa infantil y la mostró como prueba. «Miren, todo lo que he comprado para Mateo. ¿Esta es la conducta de una abuela malvada? No. Yo lo único que quiero es protegerlo de esa mujer que no sabe ser madre». Mariana escuchaba desde la ventana, con el corazón en la garganta. Era como si la historia estuviera dándose vuelta, como si Ángela intentara pintar de blanco sus manos manchadas de culpa. Por la tarde, la tensión subió más. Al regresar del mercado, Mariana encontró la puerta de la casa entreabierta.
Entró con cuidado y vio la cuna de Mateo vacía. Su respiración se cortó en seco. «¿Mateo?», gritó, buscando desesperada. Lo encontró en brazos de Ángela, que estaba en la sala, con la calma de quien cree tener el control. «Es mi nieto», dijo con voz firme. «Yo sé lo que es mejor para él». Mariana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «Devuélvamelo, ahora mismo». Ángela sonrió con frialdad. «Si de verdad quisieras lo mejor para tu hijo, me dejarías criarlo a mí. Tú no estás hecha para ser madre». El forcejeo se volvió inevitable. Mariana, con lágrimas corriendo por el rostro, abrazó con todas sus fuerzas a Mateo hasta recuperarlo. Su corazón latía con violencia y su voz salió desgarrada. «No se lo va a llevar, nunca». El grito atrajo a Diego, que entró corriendo y vio la escena. La sangre se le heló. «Mamá, basta», gritó poniéndose frente a ella. «No vuelvas a tocar a Mateo sin permiso». Ángela, herida en su orgullo, levantó la voz. «¿Así me hablas ahora, defendiendo a esa mujer contra tu propia madre?» «No esa mujer», respondió Diego, temblando de rabia. «Mi esposa, la madre de mi hijo». Por primera vez vi a Diego plantar cara con firmeza. Ángela retrocedió un paso, pero la rabia le daba aún más fuerza. «Te vas a arrepentir, Diego. Ella te apartará de mí, y cuando lo haga, tú también sufrirás». Los vecinos que habían escuchado el alboroto comenzaron a reunirse en la puerta. Doña Clara, con la autoridad que ya había ganado, habló en voz alta. «Todos lo vimos. Ángela no quiere a su nuera, quiere controlarlo todo. Esto tiene que parar». El ambiente se volvió insoportable. Diego tomó la decisión que había estado evitando durante semanas. «Mamá, ya no puedes vivir aquí». Su voz temblaba, pero no se quebraba. «Quiero que te vayas». Ángela lo miró como si le hubieran arrancado el corazón. «¿Me estás echando de la casa de tu infancia?». Diego respiró hondo. «No, te estoy echando de mi presente». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sollozo contenido de Mariana, que sostenía a Mateo con fuerza. Ángela salió dando un portazo, su figura perdiéndose entre las sombras de la calle, pero su mirada antes de desaparecer fue clara. Aquello no era una derrota, era una promesa de venganza. Esa noche, mientras Mateo dormía, Mariana y Diego conversaban en voz baja. «¿Crees que vuelva?», preguntó ella, con miedo en la voz. «La conozco», dijo él con el rostro cansado. «No se detendrá tan fácilmente». Y tenía razón. Al día siguiente, una carta llegó a la casa, una citación legal. Ángela había denunciado a Mariana por maltrato y negligencia hacia el niño. El golpe fue brutal. Mariana sintió que la tierra volvía a hundirse bajo sus pies. La suegra no solo quería controlarle, quería arrebatarle a su hijo por la vía legal. Lo que seguiría sería una batalla mucho más dura de lo que jamás habían imaginado. La citación judicial cayó como una losa en la vida de Mariana. Era la confirmación de que Ángela no pensaba rendirse. La denuncia hablaba de negligencia materna, de un supuesto descuido que había puesto en peligro a Mateo y de que la verdadera protectora del niño debía ser la abuela. Al leer esas líneas, Mariana sintió que se le helaba la sangre. «Quiere quitarme a mi hijo», susurró, con la voz rota, mientras Diego sostenía el papel con manos temblorosas. El miedo se instaló en la casa, pero al mismo tiempo algo cambió en Mariana. Aquella mujer que antes callaba, que bajaba la mirada, ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Había sobrevivido a empujones, humillaciones, noches de silencio. Había visto a su hijo llorar en brazos de una abuela que intentaba arrebatarlo. Ahora, con el papel de la denuncia en sus manos, entendió que el momento de defenderse había llegado. «No voy a dejar que me lo quite», dijo, firme, mirando a Diego. «Esta vez voy a luchar». El día de la audiencia, la sala estaba llena. Vecinos, familiares lejanos, incluso curiosos del barrio que habían escuchado los rumores. Todos estaban allí. Mariana se sentó en un banco, con Mateo en brazos, acompañada de su madre, doña Teresa, y de su inseparable aliada, doña Clara. Diego estaba a su lado, visiblemente nervioso, pero decidido a apoyarla.
Ángela entró con paso firme, vestida con un traje oscuro impecable, el cabello recogido en un moño severo. Su mirada era la de una mujer convencida de que aún podía ganar. Se sentó frente a todos, con los labios apretados en una línea de acero. El juez, un hombre mayor, de voz grave, pidió silencio. Estamos aquí para escuchar las declaraciones sobre la custodia y cuidado del menor Mateo Mendoza. Ángela fue la primera en hablar. Su discurso estaba cuidadosamente ensayado. Su señoría, solo quiero proteger a mi nieto. Su madre es joven, inexperta y torpe. Ya casi lo deja caer por las escaleras una vez. No tiene carácter para criar a un niño. Yo, en cambio, he criado a 3 hijos sola. Sé lo que es la responsabilidad. Mariana apretó los dientes. Cada palabra era un puñal. Pero cuando llegó su turno, respiró hondo y se levantó. Señoría, con todo respeto quiero dejar claro que no fue un accidente. Mi suegra me empujó por las escaleras con mi hijo en brazos, y no lo digo solo yo. Uno por uno, los testigos comenzaron a hablar. Doña Clara contó lo que vio desde la ventana. Otro vecino afirmó haber escuchado los gritos de Ángela antes de la caída. Incluso familiares lejanos, que habían presenciado otras humillaciones en reuniones, se atrevieron a declarar. No fue un hecho aislado, dijo Clara con voz firme. Mariana ha soportado humillaciones y maltratos desde que llegó a esa casa. Esta vez casi la mata. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Ángela, cada vez más nerviosa, intentaba interrumpir. Mienten, todos mienten. Esta es una conspiración contra mí. Pero el juez levantó la mano para pedir silencio. Entonces fue cuando Diego se levantó. Su voz temblaba, pero estaba cargada de una sinceridad que nadie esperaba. Señoría, yo soy hijo de Ángela, y durante meses me quedé callado. Pensé que ella sola era dura, que no lo hacía con mala intención, pero estaba equivocado. Vi cómo trataba a mi esposa, cómo intentaba imponerse en todo, y el día del accidente, cuando llegué y vi la sangre de Mariana en el suelo, entendí que mi silencio la estaba matando. La sala quedó en silencio. Ángela lo miraba incrédula, con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Tú también, Diego?, susurró, apenas audible. ¿Vas a traicionar a tu madre? No, mamá, respondió él con un nudo en la garganta. Voy a proteger a mi familia. El juez se retiró unos minutos para deliberar. El ambiente era denso. Cada respiración parecía pesar toneladas. Mariana acariciaba la cabeza de Mateo, que dormía tranquilo, ajeno al drama. Ángela se retorcía las manos murmurando oraciones entre dientes. Cuando el juez regresó, todos contuvieron el aliento. Después de escuchar los testimonios y revisar la evidencia presentada, este tribunal concluye que no existe razón para retirar al menor de la custodia de su madre, Mariana López. Asimismo, se establece una orden de restricción temporal contra la señora Ángela Mendoza, prohibiéndole acercarse a la madre y al menor sin supervisión. Un murmullo recorrió la sala. Mariana cerró los ojos, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Diego la abrazó con fuerza. Ángela, en cambio, se desplomó en la banca, derrotada. «No puede ser», murmuraba. «Soy su abuela». Pero ya no quedaba nada más que decir. Los meses siguientes fueron un proceso lento de sanación. Mariana y Diego se mudaron a un pequeño departamento, lejos del barrio donde las sombras de Ángela aún pesaban. No era lujoso, pero era suyo. Mateo creció rodeado de risas, sin los gritos que antes llenaban la casa. Mariana cada noche escribía en su cuaderno azul. No solo para dejar constancia de lo vivido, sino para recordar lo que había aprendido. Que el silencio nunca protege, que la verdad siempre encuentra un camino, y que ser madre significaba luchar incluso contra lo imposible. Una tarde, mientras veía a Mateo dar sus primeros pasos, Mariana sonrió. Ya no era la mujer temerosa que bajaba la cabeza frente a su suegra. Era fuerte, completa, dueña de su vida. El destino de Ángela, en cambio, fue distinto. Aislada, con los vecinos dándole la espalda, comenzó a enfermar de soledad. Nadie quiso escuchar más sus quejas ni sus excusas. La mujer que había vivido controlando a todos terminó atrapada en el silencio de sus propias paredes. El tiempo pasó, y aunque Mariana nunca buscó venganza, la vida misma se encargó de poner cada pieza en su lugar. Las familias no se destruyen por un accidente. Se destruyen cuando el orgullo, el control y el odio pesan más que el amor.
Mariana aprendió que la dignidad nunca debe negociarse y que incluso en medio del dolor siempre hay una salida. Y así, mientras Mateo crecía rodeado de cariño, ella entendió que lo más valioso no era lo que había perdido, sino lo que había logrado proteger, el futuro de su hijo.